La casa de los cipreses se alzaba imponente en las afueras de Valparaíso, una mansión de piedra y ventanales que parecía susurrar historias de opulencia y soledad. Sus salones, adornados con lámparas de cristal y alfombras tejidas a mano, eran un eco de riqueza, pero carecían de vida. Desde que Elena murió, la casa se había convertido en un sepulcro de recuerdos, y su dueño, Lucas Rivera, en un hombre que apenas existía. Lucas, de 40 años, había sido un titán en el mundo de los negocios, un hombre cuya sola presencia intimidaba. Pero la muerte de su esposa lo despojó de su fuerza. Sus días se reducían a firmar documentos en su despacho, evitando el mundo, incluida su hija de 6 años, Sofía. Cada vez que miraba los ojos de la niña, idénticos a los de Elena, el dolor lo atravesaba como un cuchillo, y él, incapaz de enfrentarlo, se escondía en su trabajo. Una mañana, mientras la brisa del Pacífico se colaba por las ventanas, la señora Marta, el ama de llaves de la casa, interrumpió el silencio de Lucas. «Señor Rivera, Sofía necesita una nueva niñera», dijo con firmeza, sus manos cruzadas sobre el delantal. Lucas, hundido en un mar de papeles, apenas levantó la vista. «¿Otra?», murmuró, su voz cargada de cansancio. Marta asintió. «La última se fue ayer. La niña no come, no duerme bien y... bueno, usted sabe cómo es». Lucas lo sabía. Desde la muerte de Elena, Sofía se había encerrado en sí misma. No hablaba, apenas miraba a nadie, y las pesadillas la despertaban gritando. Las niñeras, una tras otra, se marchaban agotadas. «Encuentre a alguien», dijo Lucas, sin emoción, como si estuviera firmando un contrato más. Lo que Lucas no podía prever era que la llegada de una joven al día siguiente cambiaría el rumbo de su vida. Al amanecer, una mujer de 24 años cruzó el portón de la mansión. Se llamaba Ana Torres. Su ropa era sencilla, pero sus ojos brillaban con una chispa que no se apagaba. Ana no había tenido una vida fácil. Huérfana desde los 10 años, creció en hogares temporales, aprendiendo a sobrevivir con poco más que su voluntad. Pero nunca perdió la fe en las segundas oportunidades, y este trabajo, cuidar a una niña en una mansión de Valparaíso, era su chance de empezar de nuevo. Marta la recibió en la entrada, evaluándola con una mirada escrutadora. «¿Has cuidado niños antes?», preguntó. Ana asintió. «Trabajé en un jardín infantil 3 años. Sé cómo tratar con ellos». Marta suspiró. «Espero que seas paciente. La niña es complicada y el señor Rivera no es fácil». Ana sintió un escalofrío. Había oído de Lucas Rivera, el magnate que parecía hecho de hielo, el hombre que perdió a su esposa y, con ella, su humanidad. Pero Ana no se intimidaba. Ella también conocía el dolor y, a diferencia de Lucas, había aprendido a no dejar que la consumiera. La llevaron al despacho, un cuarto de paredes oscuras donde Lucas estaba sentado tras un escritorio de caoba. Su figura imponía, pero sus ojos, apagados y distantes, parecían pertenecer a un hombre que había olvidado cómo vivir. «Señor Rivera, esta es Ana Torres», anunció Marta. Lucas la miró sin levantarse, su rostro una máscara de indiferencia. «Edad», dijo, como si estuviera entrevistando a un empleado cualquiera. «24 años», respondió Ana, sosteniendo su mirada. «Experiencia. 3 años en un jardín infantil y cuidé a los hijos de una familia en Viña del Mar». Lucas frunció el ceño. «¿Por qué quieres este trabajo?». Ana no dudó. «Porque necesito un nuevo comienzo, y creo que puedo ayudar a su hija». Su voz era firme, pero había una calidez que descolocó a Lucas. No estaba acostumbrado a que alguien le hablara con tanta sinceridad. Por un instante, quiso rechazarla. No confiaba en nadie, mucho menos en una joven que parecía demasiado frágil para lidiar con Sofía. Pero algo en sus ojos, una chispa de determinación, lo detuvo. «Está bien», dijo finalmente. «Pero si Sofía no te acepta, te vas.
Ana asintió, sin un ápice de miedo. Había enfrentado desafíos mayores, y este, aunque lo ignoraba, sería el más importante de su vida. Esa tarde, Ana conoció a Sofía. La niña estaba en su habitación, sentada en el suelo, rodeada de juguetes que no tocaba. Su cabello castaño estaba desordenado, sus ojos vacíos, su piel pálida como si no hubiera visto el sol en meses. No habló, no la miró, pero Ana no se desanimó. Se sentó a su lado, en silencio, y comenzó a doblar una hoja de papel, formando una pequeña estrella. Cuando era niña, hacía estas para sentirme menos sola, dijo suavemente. Sofía no respondió, pero sus ojos se posaron en la estrella por un segundo. Para Ana, eso fue suficiente. Los días siguientes fueron un desafío. Sofía no hablaba, apenas comía, y las pesadillas la perseguían. Pero Ana no se rendía. Le leía cuentos, le preparaba galletas, le hablaba aunque no obtuviera respuesta. Su paciencia era un arma silenciosa, forjada en años de soledad. Una tarde, mientras ordenaba los juguetes de Sofía, Lucas apareció en la puerta. Era la primera vez que lo veía en la habitación de su hija. «¿Cómo está?», preguntó, su voz seca. Ana lo miró, sin intimidarse. «Mejor de lo que cree. Solo necesita tiempo». Lucas frunció el ceño. Ana se cruzó de brazos. «Eso no significa que no esté escuchando». Su desafío lo desconcertó. Nadie le hablaba así, pero Ana no era como los demás, y aunque Lucas no lo admitiera, algo en su presencia comenzaba a romper el hielo que lo envolvía. La brisa salada de Valparaíso seguía colándose por los ventanales de la casa de los cipreses, pero algo en la mansión comenzaba a cambiar, como si la presencia de Ana Torres hubiera traído un soplo de vida a sus muros fríos. Los días se deslizaban entre la rutina de Sofía, que aún guardaba silencio, y los desafíos de Ana, cuya paciencia parecía inagotable. Cada mañana, ella llevaba a la niña al jardín, donde las flores silvestres crecían entre los senderos de grava. Le hablaba de las nubes, de las gaviotas que sobrevolaban el puerto, de historias inventadas sobre barcos que navegaban a tierras lejanas. Sofía no respondía, pero sus pequeños dedos a veces tocaban las flores, y sus ojos, antes vacíos, empezaban a seguir los movimientos de Ana. Para ella, esos gestos eran victorias, pasos diminutos hacia la luz. Lucas Rivera, desde su despacho, observaba todo a distancia. Intentaba mantenerse al margen, sumergido en contratos y reuniones, pero la presencia de Ana era imposible de ignorar. Su risa suave resonaba en los pasillos, y su voz, canturreando mientras ordenaba los juguetes de Sofía, se filtraba hasta su escritorio. Lucas se decía que no le importaba, que ella era solo una empleada más, pero cada vez que sus caminos se cruzaban, sentía un nudo en el pecho. Ana no lo trataba como al magnate intocable que todos temían. Lo desafiaba, lo miraba a los ojos, y eso lo descolocaba. Una tarde, mientras Ana ayudaba a Sofía a pintar en el comedor, Lucas pasó por allí. «¿Eso es un dibujo?», preguntó, su tono más seco de lo que pretendía. Ana levantó la vista, sosteniendo un pincel. «Es un comienzo. Sofía tiene mucho que decir, solo necesita encontrar la forma». Lucas frunció el ceño. «No ha dicho una palabra desde...». Se detuvo, incapaz de nombrar a Elena. Ana lo miró con calma. «No necesita palabras para hablar. Mire», señaló el papel, donde Sofía había trazado líneas torpes que parecían olas. Lucas sintió un pinchazo en el corazón, pero se giró y se marchó sin decir nada. Esa noche, mientras revisaba documentos, encontró un cuaderno pequeño bajo un montón de papeles. Era de Sofía, lleno de dibujos que no había visto antes, líneas que parecían un cielo, una figura con cabello largo que solo podía ser Elena. En la última página, con letra temblorosa, estaba escrito «Mamá». Lucas cerró el cuaderno con fuerza, su respiración agitada. El dolor que había enterrado lo golpeó como una ola. Sin pensarlo, buscó a Ana. La encontró en la cocina.
preparando un té. «¿Por qué no me dijiste que Sofía estaba dibujando esto?», preguntó, sosteniendo el cuaderno. Ana no se inmutó. «Porque usted no estaba listo para verlo». Lucas se tensó. «¿Y tú decides que estoy listo para ver?». Ana dejó la taza sobre la mesa. «No, pero sé que Sofía necesita a su padre, no a un hombre que se esconde en su despacho». Sus palabras fueron un golpe. Nadie, en años, se había atrevido a hablarle así. Lucas quiso responder, pero algo en la mirada de Ana, firme pero cálida, lo detuvo. «Ella no es la única que está sufriendo», añadió Ana, más suave. «Usted también». Lucas dio un paso atrás, como si esas palabras quemaran. «No sabes nada de mí», murmuró, y se marchó. Pero las palabras de Ana se quedaron con él. Al día siguiente, algo lo empujó a actuar. En lugar de encerrarse en su despacho, llevó a Sofía a la playa, un lugar al que no había vuelto desde la muerte de Elena. Ana los acompañó, caminando a su lado mientras Sofía miraba las olas. La niña no habló, pero recogió una concha y se la dio a Ana, un gesto tan pequeño que para Lucas fue un terremoto. Mientras Sofía jugaba en la arena, Ana se sentó junto a él en una roca. «¿Ves? Solo necesitas sentir que no estás sola», dijo. Lucas la miró y por primera vez notó los detalles. El modo en que su cabello se movía con la brisa, la suavidad de su voz, la fuerza que escondía tras su sonrisa. «¿Y tú? ¿Quién te hace sentir que no estás sola?», preguntó, sorprendido por sus propias palabras. Ana parpadeó, desconcertada. «Me las arreglo», respondió, pero su voz tembló ligeramente. Lucas sintió una punzada de culpa. Sabía que Ana había crecido sin nadie, y aún así, estaba allí, dando todo por su hija. Los días siguientes, Lucas comenzó a aparecer más. Se sentaba con Sofía mientras Ana le leía, observaba desde la puerta cuando jugaban en el jardín. Cada vez que Ana hablaba, él escuchaba, aunque fingiera indiferencia. Pero no podía ignorar lo que empezaba a sentir. Su presencia lo inquietaba, lo hacía desear cosas que había jurado no volver a querer. Una noche, mientras Ana consolaba a Sofía tras una pesadilla, Lucas entró en la habitación. La niña, aferrada a Ana, lo miró. «Papá», susurró, su primera palabra en meses. Lucas sintió que el suelo se desvanecía. Se acercó, temblando, y la abrazó. Ana, desde la puerta, sonrió con lágrimas en los ojos. «Gracias», murmuró Lucas, mirándola. «No hice nada», respondió ella, pero su voz era cálida. En ese momento, Lucas supo que Ana no solo estaba sanando a Sofía, estaba sanando partes de él que creía muertas. Pero el miedo seguía allí. Amar de nuevo significaba arriesgarse a perderlo todo, como le pasó con Elena. Intentó mantener la distancia, pero cada risa de Ana, cada roce accidental de sus manos, hacía que su resistencia se derrumbara. Una tarde, en el jardín, mientras Ana y Sofía hacían un castillo de arena, Lucas se acercó. «¿Por qué no te rindes con nosotros?», preguntó, su voz baja. Ana lo miró, sorprendida. «Porque sé lo que es estar rota, y sé que ustedes pueden sanar». Sus palabras lo golpearon, y por un instante quiso tomarla de la mano, confesar que ella era su luz, pero el miedo lo detuvo. «Buenas noches, Ana», dijo, y se alejó, dejando tras de sí un corazón que latía por primera vez en años. La luz del atardecer bañaba la casa de los cipreses en Valparaíso, tiñendo de dorado los ventanales mientras el eco del mar se colaba en la mansión. Desde que Sofía pronunció «papá» por primera vez en meses, algo en Lucas Rivera se había roto, pero no en el sentido de destrucción, sino como si una grieta dejara entrar la luz. Ana Torres, con su paciencia y su calidez, no solo había devuelto la voz a Sofía, sino que había comenzado a derretir el hielo que envolvía el corazón de Lucas. Sin embargo, él seguía luchando contra lo que sentía.
Cada vez que Ana reía con Sofía en el jardín, cada vez que sus manos se rozaban al pasar un libro, cada vez que sus miradas se cruzaban en los pasillos, Lucas sentía un deseo que lo aterraba. Amar de nuevo era arriesgarse a perder, como perdió a Elena, y ese miedo lo mantenía atrapado, aunque su resistencia se debilitaba día a día. Ana, por su parte, también luchaba. Sabía que su lugar en la casa era como niñera, pero su corazón no obedecía a las reglas. Cada gesto de Lucas, una mirada más larga de lo necesario, un gracias susurrado con una suavidad que no le conocía, la hacía desear algo que parecía imposible. Pero Ana no era de las que se rendían. Seguía cuidando a Sofía, que ahora dibujaba más, comía mejor y, a veces, dejaba escapar una risita tímida. Una tarde, mientras Ana y Sofía pintaban en el porche, Sofía tomó un crayón y escribió «Ana» en una hoja. Ana sintió que el corazón se le detenía. «¿Eso es para mí?», preguntó, con lágrimas asomando. Sofía asintió, y por primera vez la abrazó. Desde la ventana, Lucas observó la escena, y algo en él se derrumbó. No podía seguir negando que Ana era más que una empleada. Era la luz que su hija y él necesitaban. Esa noche, mientras Sofía dormía, Ana encontró a Lucas en el salón, mirando una foto de Elena. «Era hermosa», dijo Ana, rompiendo el silencio. Lucas asintió, su voz baja. «Lo era, pero cada vez que veo a Sofía, siento que la pierdo otra vez». Ana se acercó, su tono suave pero firme. «No la estás perdiendo, Lucas. Sofía es parte de ella, pero también es ella misma, y te necesita». Lucas la miró, sus ojos llenos de una tormenta que Ana entendía demasiado bien. «¿Y si no puedo ser lo que ella necesita?», murmuró. Ana dio un paso más cerca. «Ya lo eres. Solo tienes que dejar de huir». El aire entre ellos se volvió denso, cargado de todo lo que no se habían dicho. Lucas quiso retroceder, mantener la distancia, pero no pudo. «Ana, no sé cómo hacer esto», confesó, su voz rota. Ella sonrió, con una ternura que lo desarmó. «Yo te enseñaré». El silencio que siguió fue insoportable. Lucas dio un paso hacia ella, sus manos temblando. «No debería quererte», susurró. Ana no retrocedió. «Pero lo haces». Y entonces, incapaz de resistir más, Lucas la besó. Fue un beso desesperado, lleno de años de dolor, miedo y un amor que ninguno podía seguir negando. Cuando se separaron, Lucas apoyó su frente contra la de Ana, respirando agitado. «No puedo perderte», dijo. Ana, con lágrimas en los ojos, respondió. «No me iré». En ese momento, supieron que no había vuelta atrás. Pero el pasado no se rinde fácilmente. Una mañana, mientras Ana y Sofía jugaban en el jardín, Marta entró al despacho de Lucas con un sobre. «Esto llegó para usted», dijo, su rostro serio. Lucas lo abrió y encontró una carta de la madre de Elena, Clara, una mujer que nunca había aceptado su duelo. «Necesito verte». «Es sobre Sofía», decía. Lucas sintió un escalofrío. Dejó a Ana con Sofía y condujo hasta la casa de Clara en Viña del Mar, con el corazón apretado. Clara lo recibió con frialdad. «Te estás olvidando de Elena», acusó. «¿Esa niñera? ¿Crees que puede reemplazarla?» Lucas se tensó. «Nadie reemplaza a Elena, pero Ana es mi presente, y Sofía la quiere». Clara sacó una carta antigua, escrita por Elena, antes de morir. «Si lees esto, Lucas, es porque no estoy. No te cierres al amor, pero asegúrate de que Sofía acepte a quien elijas. Si no, no es la correcta». Lucas sintió que el suelo temblaba, pero entonces pensó en Sofía, en cómo abrazaba a Ana, en cómo escribió su nombre. «Sofía ya la aceptó», dijo, su voz firme. «Y yo también». Clara lo miró con desprecio, pero Lucas no flaqueó.
Elena quería que fuera feliz, y lo soy con Ana. Sin esperar respuesta, se marchó. De vuelta en la casa de los cipreses, Lucas encontró a Ana en el salón, leyendo un cuento a Sofía. La niña, al verlo, corrió a sus brazos. «Papá, mira, dibujé un barco», dijo, mostrando una hoja. Lucas sonrió, su corazón lleno. Luego miró a Ana, que lo observaba con preocupación. «¿Todo bien?», preguntó ella. Lucas tomó su mano. «Todo está perfecto». Esa noche, mientras Sofía dormía, Lucas llevó a Ana al balcón, donde el mar brillaba bajo la luna. «Ana, quiero que seas parte de esta familia, para siempre». Ana parpadeó, sorprendida. «¿Qué estás diciendo?». Lucas sacó un anillo sencillo, uno que había comprado en un impulso días atrás. «Cásate conmigo». Las lágrimas rodaron por las mejillas de Ana. «Sí», susurró, y se fundieron en un abrazo. Meses después, se casaron en una ceremonia íntima en la playa, con Sofía llevando flores y Marta sonriendo como una madre orgullosa. La casa de los cipreses dejó de ser un mausoleo. Los salones se llenaron de risas, los jardines de juegos y las noches de cuentos compartidos. Sofía creció con dos padres que la amaban, y años más tarde, cuando ella misma se convirtió en madre, llevó a su hija a esa mansión, contándole la historia de cómo Ana, con su amor, sanó a una familia rota. Lucas y Ana, ya con canas, se miraban en el porche, sabiendo que cada cicatriz valió la pena, porque contra todo pronóstico, encontraron en el otro un hogar, un milagro, una segunda oportunidad que nunca dejaron ir.